Recogimos las firmas para ir al referendo consultivo nacional. Los trabajadores y el comercio se declararon en paro cívico nacional. A ellos se les sumó la industria petrolera, la marina mercante, la banca, la educación y la sociedad civil en general. 2.435.987 venezolanos ejercieron su derecho constitucional. Solicitaron la renuncia voluntaria del presidente. Solo 3 impusieron su voluntad por el mandato de 1. Solo unos cuantos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nos quitaron el derecho a contarnos democráticamente. Basta de manipulaciones. Basta de engaños. Señores magistrados, por no ejercer la justicia que está en sus manos, Venezuela va a un destino incierto. El mundo entero está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Por eso, si en algún momento le pasa esto a tu televisor, ya todos sabrán que el presidente se quitó la máscara y cayó los medios de comunicación. Entonces, los venezolanos saldremos a la calle hasta que caiga la dictadura y recuperemos la democracia. Porque los medios de comunicación somos todos y nunca nadie nos podrá callar. Si no nos quiere ver bravos, no cierre medios de comunicación, porque si usted llega a meterse con nuestros medios de comunicación, Chávez, iremos a buscarlo. No nos importa. Métenos preso, mátenos. Vuelvo a hacerle un llamado a los dueños de los medios de comunicación a ver si ellos tienen alguna capacidad de reflexionar. ¡Que se mueran todos los periodistas! ¡Que se mueran todos! ¡Veneno! ¡Y más veneno! A la mente de los venezolanos a través de la manipulación de algunos medios de comunicación social. Nadie tiene el derecho de hacerlo. Yo soy, como ya les dije, un soldado, pero de aquí para allá lo que les va también es plomo parejo. Habrá una marcha en Maracaibo el viernes próximo. 14, anótenlo. Prepárate para la protesta más larga y contundente de la historia. Por la defensa de la libertad. Por la defensa de la democracia. Por la defensa nacional. Venezuela es de todos. No tenemos miedo. Venezolana, venezolano, gracias por tu alegría, tu amor, tu esperanza y tu fe. Hay quienes, por obra y gracia de la manipulación mediática, muestran una nueva cara, la de víctima. Los chavistas conmemoran el 23 de enero pues, con los rostros, entre otros, de este guerrillero pues, de origen argentino, pero que hizo pues, carrera como tal tanto en Cuba como en Bolivia. Mi vestimenta representa lo que es Norteamérica, ¿verdad? Que bajo el nombre de libertad ha robado la riqueza de muchos. Ha robado la riqueza de muchos, pero el juicio de Dios ha llegado. De la Plaza Altamira, llamada la Plaza de la Libertad, que hoy fue atentada, pues las personas que se encontraban acá manifestando lo hacían de manera pacífica y fueron arremetidas por 2 personas armadas con 9 milímetros. Los medios de comunicación, dentro de pocos días, seguramente habrá alguna sanción para algún medio de comunicación. Yo lo he dicho, yo no quiero cerrar ningún canal, pero si los canales no recapacitan, pues habrá que cerrarlo. Ellos son los que están atropellando al país.
Yo estoy obligado a defender la patria, a defender al pueblo, a defender los derechos de todos los venezolanos. Esta revolución es pacífica, ciertamente, pero no está desarmada. Esta revolución tiene armas. Armas, y cuando digo de armas, aclaro bien, no son solo las armas de la palabra. Armas, fusiles, tanques. Hoy hemos tenido una corta y buena sesión de nuestra mesa de negociación y acuerdos. Observemos la misma escena a cámara lenta. La cara de la señora no tiene relación alguna con el contenido de la película. Una vez más nos ha mentido descaradamente. Llenando PDVSA de personal descalificado y extranjero, no ha sido capaz de poner en marcha a la principal empresa de la nación. Usted, señor presidente, una vez más ha demostrado su incapacidad y ahora también como comandante petrolero. El pueblo ya sabe que vienen más campañas grotescas para la cadena mediática robotizadora. Con el desempleo fracasó, en la salud fracasó, en la educación fracasó, en la economía fracasó. En 4 años de gobierno, fracasó. Insultaron, vilipendiaron, irrespetaron, difamaron y provocaron. ¡Hasta mañana! ¡Esperamos tener gasolina! ¡Vamos, deciré! Bueno, ¿en qué país del mundo soporta un 50 días de paro? Con el manual para arruinar tu país, aprendes a realizar un paro petrolero si tu país vive del petróleo. Lo intenté de 1000 formas y nunca pude tumbar al gobierno, hasta que descubrí el manual para arruinar tu país. Se metieron a brujos también los golpistas. Sí, me tenían una brujería, pero seguro me tenían una brujería. ¿Cómo se llama esto? De vudú. 3 colores y 7 estrellas. Antes eran el símbolo de un día feriado. Ahora son el símbolo de un pueblo que quiere vivir en democracia y en paz. Es un claro caso del uso de los medios como arma psicológica para fomentar la división entre los venezolanos. Ese señor anda en limusina y nosotros sin gasolina. Mira, el presidente gozando y el pueblo mamando. Como le encanta una viajadera y comer faisa, mientras que muchos no tienen pan, como la ve. El presidente gozando y el pueblo llorando. A un hombre venezolano que lucha con valentía, pareciera victoriano, él es Hugo Chávez Frías. Dios los cría y el diablo los junta. Este gobierno ha arremetido contra la prensa y la prensa se está defendiendo. La democracia está en peligro. También los medios tienen que defender la democracia. Esta permanente amenaza del jefe de Estado. Eso es lo que se llama en lenguaje jurídico terrorismo de Estado. Delincuentes, violando la ley. Las cuñas esas que dicen, tranca mañana tu calle, eso es violación a la ley. Citando a Humberto Eco decía, un país pertenece a quien controle los medios de comunicación. Pareciera que quieren eliminar a todos los medios privados para que exista solamente el Canal 8 y la Radio Nacional, y eso tenemos que enfrentarlo en todos los terrenos. Mentiras, bandidos, capos, fascistas. Hemos derrotado a los fascistas
Hemos derrotado a los terroristas y a los golpistas. El presidente Chávez los ha acusado a ustedes, a los medios de comunicación, además de todas las cosas que les ha dicho a ustedes, a los periodistas, a los que trabajamos en los medios. Les ha dicho particularmente que ustedes se convirtieron en los partidos políticos. Esto no es un montaje, no. Este periódico, la prensa, no es tuyo, no. Hay un peligro terrible, cuál es el que ambos extremos están tratando de usar a los periodistas para sus objetivos, para sus fines políticos. Y pienso que el reto en este momento para mantenerse en la profesión es no ceder a la tentación de ninguno de los dos extremos.